esto. Ya nuestros panelistas fueron presentados y presentadas, así que vamos a arrancar con la primera pregunta. Desde la perspectiva y experiencia del proceso de organización y movilización social en el cual ustedes participan activamente, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que recomiendan al movimiento social de discapacidad para potenciarlo como una fuerza social y política en Colombia? Iniciamos, yo propongo de derecha a izquierda para que tengamos un orden. Entonces voy a invitar a nuestro amigo Rosero a que sea la primera persona en contestar. Derecha a izquierda. Muy buen día, compañeros, compañeras. Gracias por permitirnos estar acá y compartir algo de lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años. Yo creo que me he hecho menos de los 5 minutos. ¿Me he echado menos? Sí, seguro. ¿Sí? Dale. Nosotros hemos aprendido en lo que hemos intentado hacer algunas cosas que voy a tratar de compartir de la siguiente manera. Como parte de las lecciones aprendidas nuestras, hay que enseñarse a navegar contra la corriente. Si queremos avanzar, hay que hacer eso. Y muchas veces nos vamos a sentir totalmente solos, como en la descripción de la canción de Paco Ibáñez. Te sentirás acorralado, te sentirás perdida o sola, quizás querrás no haber nacido. La segunda, hay que estar dispuesto a decir verdades que para los otros son incómodas, pero que son ciertas, y hay que decirlas y hay que sostenerse en ellas, no importa el costo político que tenga, e incluso en momentos el costo económico que eso tenga y las repercusiones que puedan tener sobre los procesos de trabajo que estamos desarrollando. Hay que resistir y persistir hasta el último momento. Acordémonos, y es la experiencia nuestra, el capítulo étnico del acuerdo de paz entró el mismo 24 de agosto del 2016, 10 minutos, 20 minutos antes de que se firmara el primer acuerdo en La Habana. Si nosotros hubiéramos soltado la maleta antes, pues no habría capítulo étnico. Hay que pensar siempre con creatividad, acostumbrarse o tratar de buscar otros caminos distintos a los que la gente está siguiendo. A veces uno llega y se estrella contra la pared, y si no es capaz de buscar el lazo y ver cómo salta la pared, pues sencillamente el proceso de trabajo que estamos desarrollando termina ahí. En una sociedad donde hace tanto énfasis en lo individual, tendremos que hacer un esfuerzo enorme por centrar nuestros pálpitos, nuestras aspiraciones, y por intentar trabajar y pensar y asumir de manera colectiva las cosas. Creo que ese es parte del secreto que tienen algunas organizaciones para poder avanzar. Unidos somos mucho más, y eso hay que reafirmarlo tanto en las cosas grandes como en las cosas pequeñas, en lo que hacemos de manera estratégica, pero también en lo que tenemos que hacer de manera cotidiana. No, creí que me iba a echar menos. Hay que acostumbrarse a oír verdades que son incómodas. Así como decimos verdades incómodas hacia allá, pues mucha gente nos va a decir cosas que nos incomodan, pero aún así hay que continuar con los rollos. En un mundo en el que todo el mundo se acomoda, hay que ser radicales. Y radical para nosotros, lo hemos aprendido, es ir al fondo de las cosas, es decir, tratar de ir a la raíz de las cosas, a la base de los problemas, y proponer
soluciones que tengan que ver con esa raíz y no estar intentando siempre curar la fiebre y las cosas. Y finalmente hay que hacer un esfuerzo enorme por tratar de conectarse con los otros. Seguramente hay muchas cosas que nosotros tenemos que aportar, pero también hay muchas otras cosas que ya otra gente hizo y de las cuales nosotros tenemos que aprender. Hay que estar abiertos a escuchar, abiertos a aprender de las experiencias de otros compañeros y otras compañeras, no solo en los procesos nacionales, sino también en los procesos internacionales. Nosotros hemos intentado aplicar eso en el trabajo que hacemos y bueno, ahí estamos, a pesar de muchas cosas y en ocasiones a pesar de nosotros mismos. Muchas gracias a Carlos y le damos la palabra al reverendo Luis Fernando San Miguel de la Iglesia Presbiteriana. Bueno, quiero darle las gracias por tenerme en cuenta para este espacio y me alegra mucho estar aquí participando con ustedes. Voy a recoger todas las palabras del compañero que acaba de hablar. ¿Cómo es tu nombre? Carlos Capito, muchas gracias. Las recojo toditas. Voy solamente a complementar algunas y lo voy a hacer desde el punto de vista de mi fe, y es no renunciar a la esperanza, mantener una actitud siempre asociativa, comunitaria, estar siempre desprevenidos, no siempre preocupados que me van a hacer daño, aunque hay que tener cuidado y la malicia latinoamericana. Hay un poema de Pablo Neruda que se llama El monte y el río. Dice: en mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. No sé, pero me llaman y me dicen, son primos. Y me dicen, tu pueblo desdichado te espera, te espera. Hoy tenemos una realidad nueva en Colombia. Nueva en el sentido de que se despierta por lo menos la posibilidad de acabar con el conflicto armado interno. Pero si miramos la paz como ese ejercicio integral con justicia social, nos falta mucho por trabajar y no nos podemos desanimar. ¿Qué significa esto? Significa que todavía no hemos empezado el proceso de construcción de paz. Comenzaron los diálogos entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional hoy en Ecuador, gracias a Dios. Se ha culminado una etapa de los diálogos a la solución del conflicto armado de La Habana. Ya hemos escuchado a Jesús todo lo que nos ha dicho, la crudeza con que nos habló, la realidad que nos dio a conocer. Pero yo espero que estas palabras y estas situaciones de incumplimiento del gobierno no nos desmotiven, al contrario, nos animen a estar siempre juntos. Quiero ir concluyendo esta primera parte, y es que la unidad es muy importante mantenerla a pesar de la diversidad. Nosotros tenemos que luchar contra toda corriente, contra toda fuerza, luchar siempre por mantener unidos. Sé que hay diferentes intereses, nos vamos a encontrar por donde quiera que vayamos con otras situaciones donde muchas veces nos vamos a sentir traicionados. Pero yo quiero animarles a que estemos siempre unidos. En este momento estamos realizando un seminario muy importante sobre la unidad política nacional, y ustedes tienen que ser parte de esa unidad, porque solos no van a llegar a ningún lado, ni nosotros solos vamos a poder estar con esa capacidad de triunfo, sino que la unidad debe representar la fuerza del pueblo colombiano, donde estamos ustedes y nosotros. Muchas gracias, reverendo.
Les pedimos porfa un poco de concentración, que intentemos hacer el esfuerzo de que terminemos este panel y podamos quedar, digamos, con una reflexión colectiva y común sobre esta importancia de la participación, que va a ser una etapa muy importante en este momento de oportunidad, en este momento de ruptura de la historia del país, como ya lo han denominado nuestros dos expositores. Seguimos entonces con Marilén Serna, quien es parte del Coordinador Nacional Agrario. Buenos días para todos y para todas. Mi profundo respeto, admiración y cariño a este movimiento tan importante para el país, que nos da a nosotros y a nosotras un ejemplo de valentía y, como decimos los campesinos, de berriondera. Realmente es de admirar. Las hemos visto a lo largo y ancho del país, en las movilizaciones por la paz, en las caminatas, en los eventos, y créannos que nos inspiran un gran respeto y nos ponen también un reto de que a veces nosotros y nosotras no hacemos el esfuerzo suficiente para superar las dificultades, para aportar a la construcción de ese país distinto, de ese país nuevo que queremos construir para nosotros y para nuestros hijos y nuestras hijas. Les hablo como mujer campesina. Yo nací en una comunidad campesina del departamento del Cauca. Hoy hacemos parte del Coordinador Nacional Agrario, pero venimos de un proceso de base. Y me recuerda mucho, y hablaba hace un rato con un compañero, cómo nos ha tocado también a los campesinos y a las campesinas levantar nuestra frente, levantar nuestra dignidad y construirnos como sujetos políticos. Y yo quisiera compartir algunas lecciones aprendidas, como dice lo que nos han llamado a compartir. En primer lugar, el tema del autorreconocimiento, el tema de nuestra identidad, cómo nos vamos constituyendo como ese ser humano con unas características, con unas condiciones, pero cómo nos sentimos fuertes aún en medio de las dificultades que podemos tener para jugar ese papel como persona, como ser humano, incluso como una parte de una familia. Un segundo elemento es el elemento de la colectividad. Digamos que más allá de vernos como seres humanos, como personas, de dignificar nuestro ser, pues hay que juntarnos con otros y con otras que también que están en esa briega, que están en esa búsqueda todos los días de fortalecerse, de hacerse seres colectivos y realmente ir construyendo esa identidad que nos hace visibles y nos hace fuertes frente a nosotros y a las otras, frente a las comunidades, frente al Estado y frente también a esas políticas excluyentes que nos golpean diariamente. Un tercer elemento, el tema de que nosotros somos muy críticos, criticamos muchas cosas porque son las cosas que nos afectan diariamente, pero al lado de la crítica y de ver esas cosas negativas que a veces nos golpean diariamente, hay que avanzar hacia la construcción de alternativas. O sea, frente a esa situación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que construir como una posibilidad para salir y construir digamos, ese nuevo país o ese nuevo modelo, esa nueva vida, la construcción de alternativas? Ya pensando en ustedes, viendo ya ese sujeto político que son, ese sujeto social, ese sujeto colectivo que son este gran movimiento de Mosodic, digamos, yo plantearía el tema de las alternativas se tienen que constituir en propuestas de nuevas políticas. Lo que decimos es que no hay una política en Colombia que realmente los represente y que realmente los dignifique a ustedes. Entonces, la posibilidad de que nuestras propuestas, nuestros sueños, nuestras aspiraciones se constituyan en alternativas, pero esas alternativas pueden ser llevadas a políticas públicas, políticas distintas y que realmente
les garanticen los derechos. Y otro elemento, el tema de la articulación. Yo creo que así como ustedes luchan todos los días por ser ese sujeto social, por ser escuchados, por ser visibles, también habemos muchos y muchas en Colombia que estamos dando esa lucha. Los indígenas, las comunidades negras, las comunidades campesinas, los pobladores urbanos, habemos muchos que estamos dando esa misma búsqueda. Entonces, ¿cómo articular y cómo juntar, digamos, esas necesidades, esas posibilidades y esas construcciones colectivas que vamos haciendo? Y yo creo que el otro elemento, el tema de la movilización. Entendiendo la movilización, nosotros a veces como campesinos o como procesos agrarios vemos la movilización como salir a una carretera, como dejar de sacar la producción a las ciudades, como taponar una carretera para afectar la economía de una región. Esa es una forma de movilización, pero hay muchas formas de movilización, a veces no tan grandes, no tan masivas, pero que son muy impactantes. Y creo que ese es también un elemento fuerte, y es cuando nos movilizamos. Ustedes hicieron hace poco un trabajo muy interesante alrededor de la resistencia frente a la Teletón, y creo que fue un trabajo fuerte, fue un trabajo muy importante, pero un trabajo que dejó un mensaje muy claro, que no se puede hablar a nombre de ustedes, que ustedes quieren tener su propia voz y que quieren ser autónomos y autónomas, pero sobre todo que se representan a ustedes mismos como sujeto social. Yo dejaría esos elementos: el autorreconocimiento, la identidad de ser ese ser humano con derechos, con grandes posibilidades y una gran aportación, el verse como un sujeto colectivo, el ser una crítica al modelo, pero construir también las alternativas, tener una agenda, tener unos puntos de propuesta que se constituyan poco a poco a través de la fuerza en políticas públicas, la articulación a otros y otras con búsquedas similares y la movilización para exigir esos derechos. Gracias. Muchas gracias a Marilén, y sigue Diana Sánchez de la Asociación Minca y directora del programa Somos Defensores. Gracias, Donca. Bueno, buenos días a todas y a todos y a los colegas que me acompañan en la mesa. Lo primero, decir muchas gracias por invitarnos a esta asamblea. La verdad, para nosotros no es un sacrificio venir un sábado en la mañana a estar con ustedes y compartir, porque no se imaginan el gran aprendizaje que para nosotras también tiene el tener este intercambio de saberes con ustedes, sobre todo recogiendo también lo que decía Marilén y de los demás colegas, de saludarles y felicitarlos. No nos cansamos de hacerlo, de que ustedes con grandes dificultades que son reales, objetivas, no son dificultades solamente políticas ni existenciales, sino que son físicas, hacen un gran esfuerzo por esta asamblea. Sabemos lo que la han luchado, lo que ha sido, lo difícil que ha sido, pero que también va a tener unos réditos y unos resultados magníficos para ustedes y también para nosotros, en la medida en que ustedes hacen parte del movimiento social de Colombia. Así que reiterarles nuestros agradecimientos y nuestras felicitaciones por ese trabajo arduo que ustedes están haciendo cotidianamente. Segundo, decirles que pues yo digo que nosotros somos como los salmones. Todo el tiempo nos toca nadar contra la corriente, pero por eso mismo, por eso será que somos tan costosos y tan sabrosos, porque es duro lo que nos toca, y así que lo que logramos siempre es algo muy sólido, muy bueno y muy caro, y lo caro lo tiene que pagar el establecimiento, porque sí hemos ganado muchos espacios y muchos terrenos, y lo que nos falta también es bastante. Bueno, y frente a las preguntas ya que nos hacen ustedes, quisiera compartir como estas ideas, obviamente en acuerdo total con lo que me han dicho mis compañeros que precedieron. Uno es que efectivamente es a través de la organización. Una sociedad que no se organiza no puede luchar sus derechos, y está probado que históricamente, desde que existe el ser humano, todas las luchas y todos los derechos que se han conquistado ha sido a través de la organización y las luchas sociales. Nada ha sido gratis, nunca un Estado ha regalado nada, ni lo va a regalar.
Así que todo lo que nosotros necesitamos y derechos que se han conquistado tienen que ser peleados, guerreados, y esa es una senda que nosotros no podemos olvidar. Así que es el primer elemento, y esta asamblea pues es un indicador de que efectivamente ustedes están por el camino que es organizarse, articularse, pensarse el país a partir de ustedes, de su identidad, de sus búsquedas, de sus arraigos, pero también de salirse no solamente de la situación de cada uno de nosotros, sino más allá, mirar un país que es amplio, y que ustedes se articulan a unos espacios mucho más amplios que el solo movimiento de ustedes. Así que la articulación con otros y otras es sencillamente es una parte del camino. Bien. Segundo, aprovechar esta coyuntura política de paz en la que nos encontramos. Si algo ha evidenciado este momento de construcción de paz o de inicio de construcción de paz del país, es la falta de democracia y de garantías para la participación en Colombia. Se ha dejado al descubierto que aquí hay una cantidad de figuras de participación tanto en la Constitución como en la ley, sobre todo en la ley y en otras normas menores. Hay más de 100 figuras de participación en Colombia, pero no se hace uso de ellas, porque son una cantidad de figuras difíciles de acceder, simbólicas, engorrosas, y la gente además no cree en ese tipo de participación. Pero hay otro montón de figuras, de hecho, que nosotros las comunidades hacemos en nuestros territorios. Esta coyuntura ha demostrado que se le tiene que abrir paso a la participación cierta, y sobre todo, un segundo elemento, es el enfoque diferencial. Aquí también se ha ganado en esta coyuntura el enfoque diferencial para mujeres, afrodescendientes, indígenas. Los negros y los indígenas nos han dado la lección de cómo resistir, y los campesinos y campesinas también, pero también que se les respete su visión y su cosmovisión. La Constitución, gracias a la Corte Constitucional también, que nos ha ayudado por sendas tutelas y otros mecanismos, que hay que respetar e incluir a toda la población que tiene diferencias, y ustedes hacen parte de esa población que tiene evidentes diferencias, pero eso no obsta que ustedes no tengan que participar en igual de condiciones o mejores condiciones. Así que esta coyuntura es fundamental utilizarla, y yo estoy hablando de la palabra utilizar en los mejores términos. Como tengo otras cosas que decir, lo haré en la segunda ronda. Muchas gracias a Diana. Rápidamente, haciendo como un ejercicio de síntesis muy express, diríamos que hay en primer lugar un elemento muy importante que todos los panelistas señalan y resaltan, que es el tema del reconocimiento y admiración que todas y todos los demás que los hemos conocido y con quienes hemos trabajado con ustedes tenemos hacia el movimiento. Hay allí un elemento de autoidentificación, hay allí un elemento de construcción de un reconocimiento de uno mismo, y a partir de ahí una construcción de fuerza de ustedes mismos, desde ustedes mismos hacia el país, de decir aquí estamos, somos un sujeto, somos gente que tiene derechos y que quiere movilizarse y que quiere luchar, y eso es un elemento muy importante, un camino que ustedes ya han emprendido con mucha fuerza y en el que sin duda hay que seguir. Un elemento 2 tiene que ver con el tema, digamos, casi que de tener la conciencia histórica de lo que ha sido este país, de lo injusto que ha sido, de lo desigual que es, de lo segregador que es, de lo excluyente que es, y eso, digamos, cogerlo como un elemento que le dé a uno fuerza desde la indignación, fuerza también desde sentirse uno excluido y respetado, y saber que hay mucha otra gente que también lo es, que también es seguramente un elemento que muchas veces nos genera desgaste, ¿cierto? Nos sentimos tristes, nos sentimos desgastados, nos sentimos que uno hace y hace y a veces no surgen las cosas, pero que este elemento le permite también a uno coger fuerza y conciencia, esto que han llamado nadar contra la corriente, y nos permite también desarrollar una creatividad impresionante, que creo que en un movimiento como ustedes pues es absolutamente evidente las capacidades que han surgido a partir de proponerse de ser otro sujeto más que lucha contra la corriente y que lucha por ser reconocido, porque este país tenga un mejor futuro. Un tercer elemento sin duda tiene que ver con el tema de identificar este momento del país y la oportunidad que significa. Creo que la charla que hizo Jesús Santrich
obviamente muy cruda, también nos muestra que ese momento de oportunidad, como todo momento de oportunidad, también implica una serie de dificultades y contradicciones a su interior, pero hay una oportunidad de proponer cambios, hay una oportunidad de despuntar la movilización para lograr que esos cambios efectivamente sean una propuesta nueva de país, y en ese sentido varios de nuestros panelistas nos han dado unas claves en términos de lo importante de la organización. Esta asamblea apunta hacia allá, que ustedes se organicen mejor, tengan mejores capacidades, mejores comunicaciones en general, hacia el tema de juntarse con otros y otras que están también en las mismas luchas, tanto en clave nacional como lo decía Rosero, también en clave internacional, y generar ejercicios efectivos y contundentes de movilización. Eso teniendo en cuenta que hay una propuesta, que esa propuesta debe orientarse en este momento tanto hacia la construcción de una política pública, pero también hacia la construcción de una propuesta de país que va más allá de generar políticas públicas en el Estado, en la gobernabilidad que actualmente tenemos, y allí hay una potencialidad. El reverendo nos recuerda que eso debe traducirse entonces en un bloque político y social que se exprese políticamente, digamos un bloque del pueblo, de la gente que ha sido excluida, desconocida, que se ha movilizado, y que eso también, como nos lo dice Diana, debe orientarse hacia exigir o hacia superar esa falta de democracia y esa falta de garantías que en este país ha habido. Y una última reflexión que es común también, que es el tema de insistir en la participación, que este momento es un momento en el cual debemos de ser capaces de generar una emoción hacia la participación, una credibilidad hacia la participación, porque nuestra sociedad, con toda la razón, todas y todos, estamos descreídos de lo que puede llegar a ser la participación, porque hemos sido sistemáticamente instrumentalizados, utilizados o parte de una participación absolutamente decorativa. Por lo tanto, hoy tenemos la oportunidad de generar otra lógica de participación, pero también tenemos que ser capaces de despertar el interés hacia eso. Pasamos entonces rápidamente a nuestra segunda pregunta, que es, teniendo en cuenta la crisis de legitimidad y participación social y política, justamente parte de lo que venimos hablando, y a partir de su experiencia como constructores de movimientos sociales y populares, ¿qué ventajas y desventajas traerían a los movimientos sociales y populares la implementación del acuerdo de participación de La Habana? Y le sumaría yo también, y la apertura de los diálogos de Quito entre el gobierno nacional y el ELN también. Entonces cada uno nuevamente, cada una tenemos 5 minutos, estaré muy vigilante en el tiempo, y si quieren empezamos esta vez al revés, empecemos otra vez entonces por Carlitos con los 5 minutos, gracias. Este es más complejo que el anterior. Yo diría que la primera cosa que diría es que si bien es cierto, en el acuerdo de La Habana hay un acuerdo de participación, la participación está regada en el resto de los puntos, y habría que prestarle a eso una especial atención y diseñar desde un movimiento como Mosodí los mecanismos que permitan no concentrarse exclusivamente en el acuerdo de participación, sino estar jugando en el resto de las cosas, porque allá hay asuntos que son a nuestro modo importantes, y resaltaría uno que estamos viendo desde la región. En el acuerdo de La Habana, como seguramente en lo que se está discutiendo entre el gobierno y el ELN, no se va a discutir el modelo, pero en los acuerdos entre el gobierno y la FARC están los programas de desarrollo con enfoque territorial. No necesariamente esos programas van a servir para discutir el modelo. Dicho en términos negativos, y desde regiones importantes como la del Cauca, participar de manera activa en el diseño y la implementación de esos programas es la oportunidad de no dejar que el modelo nos siga jodiendo como nos está jodiendo. No podemos discutir el modelo, pero sí podemos tener condiciones
participar para resistir al modelo que otra gente querrá en la formulación de eso implementarlo. Entonces creemos que allí hay una oportunidad que está por fuera del acuerdo estrictamente de participación, pero que abre chance de que podamos hacer cosas y generar procesos y dinámicas de participación con la gente. Igual resaltaría todo lo que tiene que ver con los planes locales de sustitución. Para nosotros es muy importante, incluso en lo que decíamos ahora, en la lógica de nadar contra la corriente, porque ¿qué nos han dicho a lo largo de todos estos años? Ustedes va a hablar crudos, ustedes dejen de hablar mierda, ¿sí? Ocúpense de las cosas que son importantes, de las cosas que dan plata, y que da más billete que la coca, ¿sí? Y entonces ahora toca erradicar la coca, y entonces a un campesino que cosecha café le pagan 30.000 pesos diarios, pero un rapachín se puede ganar entre 120.000 y 150.000 pesos diarios. Y entonces allí también hay la posibilidad, participando en esa lógica, en esa dinámica de los cultivos ilícitos, de revertir una lógica económica que se ha vuelto una lógica cultural que tiene jodida a esta sociedad, ¿cierto? Finalmente, como el tiempo se acaba, diría dos cosas. La primera, yo entendí leyendo todas estas cosas de participación que aquí hay tres asuntos distintos. Uno, la participación política. Dos, la participación que llaman social. Y tres, la participación con unas reglas específicas que son las que se hacen desde los pueblos indígenas, desde el pueblo negro, y al cual aspiran también sectores del movimiento campesino. Yo creo que en esa lógica de la participación vista de manera especial cabrían las aspiraciones de los hoy. Hay algo que cruza a los pueblos indígenas y a la gente negra con Mosodit, que es el tema de la discriminación, y creo que allí hay la posibilidad de fraguar, de pensar, de articular dinámicas de participación que respondan a lo específico y a lo particular de la realidad que ustedes tienen. Y lo último, yo estaba leyendo, digamos, unas cosas aquí, lo digo desde la experiencia nuestra, ¿sí? En este tema de la participación también hay un desayuno que es poco gratificante. Van 4 leyes aprobadas por el Congreso. En ninguna de las leyes ha habido la suficiente participación de la gente negra y de la gente indígena, y ninguna de esas leyes ha sido consultada, cuando la Constitución, la ley y el acuerdo mismo señalan eso. Entonces nos está yendo como perro en misa, entonces tenemos que hacer un esfuerzo para revertir esa situación. No sé cómo le van los perros de misa, pero para revertir la situación, porque en ese punto el acuerdo no está cumpliendo. El movimiento animalista nos permite ahora tener los animalitos en la iglesia, en la misa, en el culto. Cosa que yo apoyo profundamente. Bien, para terminar este primer ejercicio, quiero decirles que yo comencé mi primera intervención diciéndoles: no hay que renunciar a la esperanza, y en eso me mantengo. ¿Por qué? Porque fue muy triste al inicio de los diálogos en La Habana cuando el gobierno de Santos dice la siguiente premisa: el modelo económico no va a ser negociado. Entonces digo, ¿entonces qué se va a negociar? Si no vamos a acabar, para no usar otro término más violento, con lo que está generando, lo que ha generado la violencia en Colombia, entonces ¿cuál es el punto? Sin embargo, calificamos de buena voluntad el poder iniciar diálogos políticos al conflicto armado interno. En segundo lugar, hay que ser realistas, muy realistas. Y parte de la realidad es que ya nos lo han explicado, ya lo hemos escuchado, lo hemos visto por televisión, ya ustedes y yo lo hemos presenciado. El gobierno
le está tomando el pelo a los acuerdos. En eso hay que ser realista. Ahora no vamos a dar golpes de pecho ni nada de esas cosas. En tercer lugar, ser conscientes de que tenemos un mundo cruel y despiadado. No nos interesa sino la plata, así haya que acabar con el otro o con la otra. En eso, ¿cuál es la invitación? La invitación que les tengo es, ahí sí se me sale el religioso. Y lo primero es, tratemos de construir Gracias. No, es que estás debajo de... Entonces, ¿podemos bajarle un poquito? Acá, aquí ya, creo que ya. Entonces, les tengo varias propuestas, ya se me sale la vida religiosa que tengo y procuro como ya concluir acá. Uno, hagamos lo posible por construir un buen ser humano entre nosotros. Un buen ser humano que tenga la posibilidad de relacionarse con el otro, manteniendo una unidad en la diversidad. Eso quiero que lo tengan muy presente. Es un esfuerzo grande, pero hay que hacerlo. En segundo lugar, hay que mantener la fuerza por estar en la colectividad, siempre en la unidad, siempre. Tercero, acabemos con tanta reunión, por favor. Acabemos con tanta reunión de agenda, y vayamos a una práctica social de vida, a un testimonio de vida. Vayamos a participar en lo que realmente tiene que ser. Yo renuncié al mundo ecuménico y los quiero y los amo, y me acerqué a la mesa social porque he visto en la mesa social acciones, cosas prácticas, y no tengo, el poquito tiempo que tengo se lo estoy dedicando a acciones prácticas. Y quiero terminar diciendo, tener constancia en la lucha política democrática. No podemos desmayar. Aquí hay que ser constantes, donde quiera que esté, en el movimiento de Mossoví, en las veredas, en los territorios, en la Junta de Acción Comunal, los religiosos en la iglesia, en los campesinos. ¿Cómo? En la casa, claro, por supuesto, es el mayor testimonio que hay que dar. Y no debemos renunciar al propósito político de unidad. Ojo, al propósito político de unidad, porque si estamos divididos, porque si estamos separados, o también puede ser que estemos unidos pero indiferentes. Queremos que los otros me construyan el país que yo necesito. No, tengo que participar. Entonces, aquí la motivación que les doy es a que estemos juntos, motivados, participando. Y les encargo, terminemos, no sé si ustedes lo tienen en sus agendas, pero en la agenda mía existió reuniones, y me cansé. Ahora quiero que vayamos a cosas más claras. Gracias. Bueno, yo quisiera plantear un poco una reflexión alrededor del concepto de paz. Creo que lo que está pasando en este momento en el país alrededor de la negociación entre el gobierno y las insurgencias nos ha llevado a pensar que ese es el único escenario donde se construye la paz. Entonces, tenemos la idea de que las negociaciones, los acuerdos, la fase pública que se ha abierto entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno, ahí es donde se va a construir la paz. La reflexión que nosotros venimos haciendo desde el Coordinador Nacional Agrario y desde el Congreso de los Pueblos es que ese es un escenario de la paz. Esa es una parte, digamos, un espacio donde se impulsa la superación del conflicto armado. Algunos elementos del conflicto social se van a transformar desde ahí, pero queda una lucha inmensa por dar, que nos toca darla como sociedad colombiana, como parte de la sociedad, como parte del movimiento social, y es la construcción de la paz, que va mucho más allá de las negociaciones entre las insurgencias y el gobierno, y que va mucho más allá de la implementación de unos acuerdos. Y ahí, digamos, nos tenemos que reconocer como sujetos políticos. Ahí nos constituimos en sujetos políticos, y ese sujeto político que somos, que nos caracterizamos y que queremos fortalecer, tiene que aprestarse para participar en todos esos escenarios. Un primer escenario, creo que aquí ya se ha hablado durante la mañana,
es el papel que pueda jugar este movimiento en la implementación de los acuerdos, los aportes, las propuestas y lo que pueda recoger a su favor en el espacio de implementación de los acuerdos entre la FARC y el gobierno. Y un segundo escenario es la mesa de negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno. Creo que ahí también hay una oportunidad en la medida que la participación es un elemento central, transversal de esta negociación. Y hay varios caminos ahí. Un camino que es un camino amplio, un camino de fuerza y un camino consensuado y un camino importante, es la participación o seguir participando de la manera protagónica como se viene haciendo en la Mesa Social para la Paz. Y ese espacio tiene varios campos de acción al mismo tiempo. Y quisiera hablar del campo territorial. Yo sé que aquí hay presencia de personas de distintas regiones del país. Y esto de la construcción de la paz, esto de la participación, no puede ser solo un ejercicio nacional o un ejercicio con una expresión nacional en Bogotá. Tiene que ser un ejercicio de expresión nacional, pero con asiento territorial. En las regiones vamos a empezar a impulsar distintos ejercicios de construcción de agenda, de espacios de encuentro, de espacios de acuerdo, de deliberación y de construcción concretas y reales a partir de nuestras posibilidades y nuestras propuestas. Y un planteamiento muy concreto para Mosodic, y es: ¿quién se imaginan ustedes que va a liderar en la mesa entre el ELN y el gobierno, o desde la Mesa Social para la Paz, llevar las problemáticas y las propuestas de la población en condición de discapacidad? Yo les dejo esa pregunta, que a la vez es una propuesta. Yo creo que ustedes, hombres y mujeres de fortaleza, de valentía, podrían plantear la posibilidad de liderar, llevar a este proceso de negociación las problemáticas, pero también las propuestas que tiene la población en condición de discapacidad. Bien, para este segundo punto quisiera aprovechar un minuto para decir unas cositas que dejé de la anterior intervención, y es que además de ustedes convertirse en un fuerte movimiento social y político, que es a lo que pues están organizando, es no aprovechar y recurrir permanentemente a acciones jurídicas. Por lo que decía anteriormente, por el tema de la participación, pero sobre todo de la exclusión y el enfoque diferencial. Eso es algo que ustedes no pueden perder de vista, y hay sentencias de la Corte Constitucional que ya permiten pelearse ante diferentes instancias por otros mecanismos jurídicos el tema de la inclusión y del enfoque diferencial. Otro elemento que me parece muy importante que tienen ustedes es tienen un fuerte potencial de mujeres y un potencial de jóvenes. Eso significa que ese es otro enfoque diferencial que tienen que aprovechar al máximo, porque eso también ya está recogido en la jurisprudencia. Así que eso es muy importante, y felicitarles que haya un componente, tantas mujeres en este movimiento, que además genera otras condiciones más de exclusión y que hay que superarlas. Y frente al tema de la implementación, pues, sumándome a lo que dicen mis colegas, me parece que es muy importante que ustedes apoyen políticamente la implementación en los territorios. Si bien hay organizaciones, movimiento social o comunidades que van a estar en primera línea defendiendo los acuerdos de La Habana, creo que otros que no estemos en primera línea tenemos que sumarnos a ese apoyo para que esos acuerdos se den, porque ya lo han dicho acá y ya lo hemos visto, pareciera que le van a hacer conejo a esos acuerdos, y es fundamental rodear desde todo punto de vista estos acuerdos desde la sociedad para que se lleven a cabo, porque obviamente de eso depende el futuro de nuestra paz también. Segundo, me parece muy importante que además, en este tema de la implementación, que ustedes, además de apoyar políticamente, aprovechen
esas concertaciones que se van a dar en esos, que ya se están dando en los territorios para incluirse en esos debates. Porque esas implementaciones no pueden ser excluyentes, tienen que ser incluyentes. Y me parece que es muy importante que ustedes en los espacios donde estén participen de esas concertaciones en cualquier territorio que sea. Otra cosa que a mí me parece importante es que pues nosotros tenemos como colombianos y colombianas una tradición de crear muchas organizaciones, pero no nos articulamos muchas veces y entonces creemos que porque tenemos una identidad y unos derechos o unos arraigos en unos temas muy profundos, nos dedicamos a fortalecer nuestra organización, pero no nos metemos en otras que ya existen. Por ejemplo, las asociaciones de Junta de Acción Comunal, no, las Juntas de Acción Comunal en primer lugar, son las organizaciones que están en todo el territorio y en todas partes, sea urbano o rural. Y las Juntas de Acción Comunal, lo mismo que las asociaciones de juntas, tienen un poder importante en los territorios. Así que a mí me parece muy importante que ustedes también, si no lo están, se articulen dentro de las Juntas de Acción Comunal y las asociaciones de juntas, porque allí también se dan no solamente debates, sino que se toman decisiones. Muy bien. Y en las asociaciones, por esos espacios organizativos también van a pasar la implementación de los acuerdos. Así que hacer parte de otras formas sin dejar la nuestra organizativa, lo que redunda es en unidad, en articulación y en fortalecimiento de todo el movimiento social y popular del país, que es el que va a defender, o los que estamos defendiendo la construcción de la paz, porque pues ya nos hemos dado cuenta que hay sectores de este país que no les interesa esta construcción, porque los que ganamos somos los que hemos estado excluidos de la política, del poder y de la gobernanza y de muchos derechos, y somos los que vamos a ganar en un futuro realmente con una construcción de paz. Eso sería lo que tengo que decir. Bueno, muchas gracias a todas nuestras panelistas y a todos nuestros panelistas. Rápidamente voy a recoger, como en el momento anterior, algunas reflexiones, no sin antes desearles buen provecho en esta elección de refrigerio que nos han traído. Entonces, hay un primer elemento en la reflexión con esta pregunta que tiene que ver con las oportunidades y dificultades que genera tanto la implementación de los acuerdos de La Habana como la apertura de los diálogos de Quito, y es la reflexión de que la paz va más allá de los acuerdos, que si bien hay un escenario o unos escenarios y unas decisiones políticas, tanto más que todo de las insurgencias y también del gobierno en turno, de apostarle a la construcción de acuerdos de paz que impliquen el fin del conflicto armado, eso en sí mismo no es la realización de la paz. Que si es muy importante, sí, que si es fundamental, sí, que sin eso no tendríamos un momento de quiebre, de ruptura del momento y del contexto en este país, sí, pero que la construcción de paz va mucho más allá de los acuerdos mismos, tanto el contenido como el procedimiento como el periodo de tiempo. Eso es algo en lo que varios de nuestros panelistas han llamado la atención. En ese sentido es fundamental entender entonces que el camino de la construcción de paz implica también una búsqueda de cambio profundo de los modelos políticos, económicos, sociales que tiene nuestro país, que obviamente no está contenido, y de pronto vamos a ver el alcance que tiene la Mesa de Quito, pero no necesariamente estará contenido así como cambio de modelo en alguno de los dos acuerdos de paz, pero que sí es una responsabilidad del movimiento social y popular y ciudadano impulsar esa ruta y esa reivindicación. Un elemento allí también tiene que ver con que ese camino de construcción de la paz tiene que hacerse muchísimo en clave regional y en clave territorial también, no solo justamente tratando de vencer otro de los elementos hegemónicos de nuestro modelo de desarrollo que ha adoptado este país, que es el centralismo, y que ha sido muy determinante en la exclusión de las regiones y en la invisibilización de las regiones. Clave entonces entender que esto de que la paz va más allá de los acuerdos nos va a implicar otros escenarios de construcción y articulación, ¿sí? De clave política, en clave social, nos va a implicar un ejercicio de movilización, y que debe ser finalmente la sociedad en su conjunto quien exija por un lado la defensa de los acuerdos ya alcanzados,
con las insurgencias, pero que también exija ir más allá de esos acuerdos para la construcción de un país con vida digna, con justicia, con equidad, etcétera, etcétera. Una segunda reflexión tiene que ver con que esta construcción de paz nos implica también una serie de cambios de prácticas, tanto colectivas, de cómo nos organizamos, de cómo nos construimos, de cómo somos como sociedad, y que eso pasa también, como nos lo recordaba el reverendo, por un cambio también personal. Somos personas, somos una sociedad que se ha construido en la cultura de la guerra, que se ha construido en una cultura de la violencia, de la exclusión, del desconocimiento. Nosotros sabemos que quienes han promulgado esa cultura difícilmente la van a cambiar, pero quienes hemos sido de alguna u otra manera los excluidos, las víctimas, digamos, de esa cultura, a mí no me gusta tanto la noción de víctima, pero quienes hemos sufrido las consecuencias de eso, sí tenemos que ser quienes demos el primer paso para que otra cultura política, otra cultura social, el reconocimiento, la reconciliación sean posibles. Y esa reflexión me parece muy importante, porque es una cosa que cada uno y cada uno de nosotros tiene que llevarse también en su conciencia, en su corazón, y nos implica sin duda, como nos lo llamaba la atención Diana y también Marilén, un cambio de prácticas políticas y de construcción organizativa. Nuestras organizaciones se suelen construir en clave de competencia, en clave de desconocimiento del otro, en clave de solo me articulo si a mí me conviene absolutamente todo y si no, no. Y eso es una cosa que juntos y juntas tenemos que encontrarle las claves para cambiar si queremos generar esa construcción de paz. Allí nos dan algunas claves: participar de los escenarios organizativos de otra gente, apostar a lógicas de articulación, cambiarnos a nosotros mismos, desde la casa, la familia en general, total. Ahora, otro elemento tiene que ver ya específicamente con los acuerdos de La Habana. Allí obviamente tenemos un panorama muy preocupante de desconocimiento y de incumplimiento, más que todo, que parece ser una tendencia que también tenemos que encontrar las claves como sociedad de cómo revertimos esa tendencia del incumplimiento que se está dando en este momento. Pero también hay unos escenarios que nos abre el Acuerdo de La Habana de jugar y de participar y de ganar cosas. Creo que Jesús Santrich fue muy específico en describir esos escenarios. Solamente sumaría la reflexión que hace Carlos en términos de que la participación digamos, es transversal de alguna manera en los acuerdos, pero que reclamar esa participación en la implementación va a depender de nosotros. O sea, el gobierno no va a abrir la posibilidad de que eso suceda y va a depender de nosotros. Y llamar también que hay una serie de mecanismos legales, como nos lo ha recordado Diana, que están ya, que existen, que constitucionalmente han sido validados y que nos permiten exigir esa participación y ese cumplimiento de los acuerdos, y que entonces no sería de más pensarnos estrategias jurídicas y de exigibilidad también en clave normativa, ¿cierto?, de cómo esos acuerdos deben cumplirse porque son una promesa con el país. Un penúltimo elemento tiene que ver ya con las negociaciones de Quito, que abren una oportunidad, como nos lo ha recordado Marilén, y una oportunidad muy interesante para el movimiento social de discapacidad, ¿cierto? No hay otros sujetos lo suficientemente organizados, con la coherencia, con la visión frente a lo que significa la construcción de paz, como Mosferic. Sabemos que hay otros esfuerzos organizativos de discapacidad, pero que muchos de ellos lamentablemente se quedan a veces en la politiquería, en el clientelismo. Eso lo hemos conocido todas y todos quienes hemos trabajado de cerca con este tema de discapacidad, y eso le genera a Mosferic una oportunidad concreta de ser vocero en esta construcción de temas de transformaciones para la paz en Quito. También del carácter transversal de la participación en la agenda de Quito, que implica un despertar del movimiento social en general. Y allí también recordarnos que tanto el escenario de los acuerdos ya firmados de La Habana como lo que se viene desarrollando en Quito van a necesitar una defensa y que la sociedad los pueda rodear, porque efectivamente hay una posibilidad de incumplimiento allí muy fuerte, y en eso tenemos que ser sujetos dinamizadores y muy creativos de cómo posicionar este tema de paz como un tema con importancia para el país, porque evidentemente mucha gente no lo ve, no siente que ese tema le esté llegando o que eso le vaya a importar en su vida, por lo tanto no insiste en que eso sea una realidad. Y finalmente una reflexión
que hace el reverendo frente al tema de la importancia de los escenarios políticos de unidad y articulación en clave de proyección de lo que permite este momento de construcción de paz en el país en cuanto a la posibilidad de unas nuevas alternativas políticas que se piense en gobierno para que esto no vuelva a pasar. Muchas gracias a todos y todas, reiterar el reconocimiento y admiración que hay hacia el movimiento y desearles el mejor de los éxitos en estas deliberaciones que tienen.